Y muy bien, a continuación le quiero pedir al doctor Cuauhtémoc Valdés Olmedo que nos hable de un aspecto muy importante, el principio y el final de una vida profesional. Debo comentarles y reitero mi agradecimiento al doctor Cuauhtémoc Valdés porque gracias a su iniciativa, aquí en una de las oficinas de la Academia se planeó todo este evento. Así que muchísimas gracias, doctor Valdés, y en especial por la cercanía que tuvo con el maestro Soberón. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina, en especial al doctor Raúl Carrillo Esper, por darme esta oportunidad para hacer una remembranza de una trayectoria profesional. Me referiré a Guillermo Soberón desde una perspectiva personal, fruto del afortunado acompañamiento que tuve para trabajar con él y de esta manera ser testigo y partícipe de pasajes significativos en su trayectoria profesional. Me refiero al origen. Corría el año de 1971, cuando un estudiante recién egresado de la carrera de actuaría se apuntó a una convocatoria que hizo Peter Davis en la Maestría de Investigación de Operaciones para formar parte de un grupo de planeación que había establecido el doctor Guillermo Soberón, entonces coordinador de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trataba de un grupo asesor para fundamentar decisiones institucionales en torno a ciertos problemas que requerían una visión de planeación a largo plazo. La agudeza y observaciones de Soberón eran aleccionadoras y paso a paso fueron enriqueciendo un estudio que llegó a planteamientos sólidos para la solución de problemas en cuestión. De esta manera, durante el periodo en que se interrumpieron las actividades de la universidad en 1972, Soberón tuvo, entre otros encargos, atender el problema del desfase del calendario escolar, el desbalance entre la demanda y el ingreso a estudios profesionales y la saturación de las instalaciones en facultades, escuelas, institutos y centros que se sufría entonces. En tanto se trabajaba en ello, la Junta de Gobierno lo designó rector, geste que iniciaría en los primeros días de 1973 y que por 8 años llevó a la universidad de una grave crisis a una sólida universidad basada en la superación académica y la proyección social. Soberón, el hombre persistente, congruente, perseverante, el funcionario responsable, llevó a la realidad las encomiendas que hemos relatado. Ya como rector se estableció la ciudad de la investigación. Llevó a cabo la creación de las 5 Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. Estableció una política de admisión que ha permitido mantener a la institución en un equilibrio por más de 50 años. Ello destaca una de sus virtudes: el empeño de llevar a cabo proyectos a la realidad con contundencia y efectividad y con ello generar beneficios. Hay una faceta más, el respeto a las personas. Cuando trabajábamos entre 2019 y 2020 en la Casa de Cuernavaca, Soberón nos dio la tarea de recopilar las fotografías de personajes significativas de su vida profesional y personal. Era una forma de honrar, guardar respeto, reconocer el significado que tuvieron para él. Un primer grupo se dedicó a sus maestros, antes que nadie su padre, don Galo Soberón y Parra, y en forma destacada Ignacio Chávez, Salvador Subirán y Philip Cohen, amén de grandes personajes de la medicina mexicana o en el ámbito internacional. Él mismo reconoce su valía y dice: cuánta sabiduría recogí de sus conversaciones con esos egregios maestros, cuántas veces sus fascinantes relatos vinieron a mi auxilio cuando años más tarde tuvo que tomar complicadas decisiones. Cierro la cita. Soberón siempre guardó especial aprecio por sus contemporáneos, una corte valiosa de mexicanos
que contribuyeron a forjar la medicina y el sistema mexicano de salud. Ramón de la Fuente, Bernardo Sepúlveda, Silvestre Fren, Jesús Cumate, Jesús Laguna, por mencionar solo algunos de ellos. Soberón se refiere a otro grupo. Dice, quienes compartieron una buena parte de mi tiempo y de mis inquietudes. Ellos han estimado que algo pude darles y su generosidad les ha movido a considerarme su maestro y como tal me han tratado con afecto y amabilidad. Y qué duda cabe, algunos de sus alumnos nos encontramos ahora honrando su memoria. Gracias, maestro Soberón. Continuando con las fotografías, en una pared del segundo piso de la Casa de Cuernavaca, Soberón colocó a la estirpe Soberón Chávez. Decía, mi mayor fortuna ha sido mi familia. Cuán orgulloso se expresaba siempre de sus hijos, cuánto gozaba de la convivencia de sus nietos y seguramente, posiblemente, de sus bisnietos. Vale recordar a Socorrito, escribió un hermoso libro, La Carta a Inés. No hay duda, es el momento también de recordar en este homenaje a Socorro Chávez de Soberón y rendirle un sentido recuerdo. Con esto paso a otra faceta, Soberón y las mujeres. Guillermo Soberón siempre reconoció, y sin duda alguna, el aporte de las mujeres al trabajo institucional. Para muestra unos botones, fue el tutor del primer doctorado de una mujer en bioquímica, Estela Sánchez. Es memorable la fotografía con las mujeres de la UNAM durante su rectorado, mujeres en los órganos de gobierno, en direcciones administrativas o de facultades y escuelas, institutos y centros. En el área de la salud, nominó a Mercedes Juan como secretaria del Gabinete de Salud. Otras damas encabezaron direcciones estratégicas en la Secretaría de Salud y después en Bioética. En Funsalud, María Luisa Barrera ha sido la primera y única presidenta del Consejo Directivo. ¿Qué duda cabe? La gran y fundada confianza que Soberón tenía en las mujeres al frente de las instituciones que condujo. Paso a otra faceta, Soberón y la descentralización. Guillermo Soberón siempre manifestó su creencia en los beneficios de la descentralización en áreas estratégicas para el desarrollo del país. Ya mencionamos lo de los estudios profesionales, pero también lo hizo con la investigación en sedes de institutos y centros de la universidad en diversas entidades federativas. Pero fue más lejos. Promovió la creación de los primeros centros CONACYT para fortalecer la investigación en los estados de la República. Durante su rectorado se estableció el programa de colaboración académica interuniversitaria con la participación de casi todas las universidades públicas del país en ese entonces, a fin de reforzarlas, al tiempo que impulsó la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres, así como el establecimiento del Sistema Nacional de Planeación de la Educación Superior. Incluso empujó la presencia del Colegio Nacional en la República. Ni qué decir de la salud. Una de las 5 estrategias macros de la reforma de 1983 consistió en la descentralización de los servicios de salud, que en un logro de 15 estados durante su gestión, proceso que culminó el secretario Juan Ramón de la Fuente más adelante. Vale reafirmar el convencimiento que tenía Soberón de que un efectivo federalismo es esencial para la vida democrática del país y así brindar condiciones a la sociedad. Soberón fue sin duda un homo politicus, ya lo expresó el doctor Raro. Participó en la vida política, tuvo influencia en ella, tuvo la capacidad de ejercer el poder con fundamento, con responsabilidad, tuvo la sabiduría para el manejo ético de las decisiones colectivas en que participó en favor siempre del bien público. Estuvo inmerso en 2 reformas constitucionales fundamentales: el derecho a la autonomía de las instituciones de educación públicas por ley. Soberón
no solo celebró el cincuentenario de la autonomía universitaria, sino que también la ejerció. Para él, la autonomía como concepto, pero sobre todo como ejercicio, fue sin duda una de las piedras angulares de su gestión. Expresaba continuamente, más que entenderla, lo importante es ejercerla. Ni qué decir del trabajo que encabezó desde la coordinación de los servicios de salud de la Presidencia de la República para incorporar en la Constitución la garantía del derecho a protección de la salud, definida claramente, sin acotamientos poblacionales, sin dudosas prohibiciones que contribuyan a su cumplimiento. Soberón impulsó la creación y encabezó el primer Consejo Consultivo de Ciencias. ¿Qué duda cabe? ¿Cuán necesario es este tipo de cuerpos colegiados para sustentar decisiones políticas y de gobierno, para alcanzar a la nación en camino de la prosperidad y el beneficio colectivo? Pero Soberón fue más allá. Supo encauzar la participación del sector privado y del sector social en la construcción, desde una organización de la sociedad civil, de propuestas de políticas públicas en salud a los presidentes electos de los sexenios que iniciaron en 1994, en 2000, 2006 y 2012. Guillermo Soberón fue más allá del concepto de la difusión de la cultura en el afán por extender los beneficios del quehacer universitario. Fue así como estableció e impulsó la coordinación de extensión universitaria. En esta faceta dijo, démosle vida al pasado. Y vaya que lo dio a Minería, El Chopo y Santo Domingo. El Centro Cultural Universitario, la sala en Nezahualcóyotl, la sede de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Nacional son un timbre de orgullo de la universidad y del país. Ni qué decir de su inestimable Centro de Espacios Escultóricos. Ni qué hablar de los Pumas, sus queridos Pumas, perdón. Además del título de liga que le regaló a Socorrito, el club le brindó durante su gestión 2 subcampeonatos, ni modo se pierde, una Copa México y un campeón de campeones. Aprovecho la oportunidad para comentar 2 detalles más de la vida de Guillermo Soberón. Su gusto por el buen comer, su gusto por la escritura. Fue un sibarita consumado. La Cava y el San Angelín, 2 sitios con los universitarios. El primero durante su gestión, el segundo para las comidas anuales de quienes lo acompañamos durante su rectoría y que Juan Garza mostró algunas de las fotografías. Flor y Canto fue un sitio intermedio para desayunos y comidas de aquellos que buscaban sus consejos. La Hacienda de Tlalpan o el Faisán en Cuernavaca, con tintes más familiares. Soberón siempre tenía en sus manos su estilográfica, su dedo flamígero se traducía en sentencias correctas con la palabra precisa para un claro destinatario. Rara era la ocasión que se quedaba un texto en su primera versión, vueltas y vueltas de ellas con correcciones, con las más de las veces las hacía con un lápiz y siempre con su borrador al lado, por si acaso no era la palabra que buscaba. La clave se daba al inicio de la jornada. Cuau, me decía, reflexiones de ducha. Y entonces íbamos a un nuevo texto que enriquecía la argumentación y lo perfeccionaba. Cuán rico y estimulante fue este ejercicio de escribir, reescribir y concluir. Recapitulo. Soberón fue un hombre incansable, ávido siempre de buscar nuevas aventuras, nuevos retos, de aprovechar o crear oportunidades en donde canalizar su sabiduría, su generosidad, su labor, su obra. Entre 2019 y 2020 se dio a la tarea de aprovechar su casa de Cuernavaca para establecer un centro de investigación en políticas públicas de salud. En ello nos afanamos, pero lamentablemente el proyecto no prosperó. Mucho nos orgullece
en sus últimos mensajes que nos envió a Gloria y a mí por medio de sus hijos Mario. Dijo: diles que estoy muy complacido por su trabajo. Y justo ya habíamos terminado de arreglar la galería de cuadros. Estaba en proceso la edición de su libro póstumo, Archivos Personales e Institucionales, y ya tenía la lista las que sería su última intervención en el Colegio Nacional y que leyó en su lugar Gloria. Guillermo Soberón fue todo un preboste en el sentido pleno de la palabra, en la investigación científica, en la política científica, en la educación superior y en las políticas que rigen la vida universitaria, en la medicina, en la salud y la bioética y en las políticas públicas que les atañen, en la presencia de la sociedad civil en la formulación y evaluación de las políticas públicas. 5 décadas tuve el privilegio de aprender, enriquecer y lograr y celebrar. Concluyo con una convicción: ha sido, es y será un honor trabajar para, por y con Guillermo Soberón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuauhtémoc Valdés, por sus palabras, que, bueno, resumen y dan un hilo de conducción de todo lo que hemos visto en esta sesión de homenaje al maestro Soberón. Muchas gracias, doctor Valdés, por todo, por la charla, por sus palabras y sobre todo por el cariño y amor y fraternidad que siempre tuvo con el maestro Soberón.